Vayomer Adonai el Abraham, lej leja. Hashem le dijo a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué nos dice Rashi al respecto? Marcha por ti, para tu propio beneficio, para tu propio bien. Allí haré de ti una gran nación, mientras que aquí no merecerás el privilegio de tener hijos. Además, haré que tu carácter sea conocido en todo el mundo. Bien, entonces, al respecto, les decía, la Torá es reconocida como el libro que ha marcado el destino del pueblo de Israel. Prácticamente casi toda la literatura creada y escrita por los judíos, siglo tras siglo, no es más que el estudio y la interpretación de la misma Torá. Ahora bien, en los capítulos anteriores no hay ninguna referencia al pueblo de Israel, excepto la del nacimiento de Abraham. Es por eso que probablemente que el comentarista, en este caso Abarbanel, dice que en la Torá existen tres comienzos. Efectivamente, podemos distinguir tres etapas siguiendo la senda abierta para nosotros por él, y estas son el comienzo de la humanidad con Adán, el llamado a Noah, hombre justo, el Tzadik, que sería el comienzo del ser humano enfrentando las serias dificultades que se le presentan como ente moral y ético. Y la tercera es Abraham, pasando de Abraham a Abraham, como el nombre que llega a la fe en Dios y al amor para con él, que se transmitirá a sus hijos Isaac y Jacob, patriarcas de Israel. La historia del pueblo de Israel nace como una promesa. La promesa está formulada por Dios a Abraham cuando le dice, a tu descendencia daré esta tierra, a partir de este momento la tierra de Israel, para el pueblo de Israel. En nombre de Dios de Israel serán las columnas que sustentarán toda la historia del pueblo desde antaño hasta el día de hoy. Y entonces Abraham comienza la historia del hombre que llega a la fe en Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero para ello tenemos que entender el concepto de fe. Dentro del contexto de Occidente, el contexto cristiano, la fe viene a ser como una creencia en Dios, pero en el judaísmo la fe no es una creencia. En esencia, el concepto de fe no está basado en mitos, no está basado en creencias, sino que está establecido en base a la emuná, que es una interpretación firme del texto. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo llegó a ser Abraham el padre de la fe? Entendiendo esa fe no como que creía cosas porque sí, sino que llegó a conclusiones que le dieron y moldearon su entendimiento con respecto a Dios, es decir, moldearon su fe. ¿Cómo llegó Abraham, por ejemplo, a entender que Dios era uno y a proclamarlo? Y no solamente a proclamarlo, sino a enseñarlo acerca de que Dios era uno. Podríamos pensar entonces que Dios se le reveló a Abraham y le dijo, yo soy uno. Podríamos también intuir que llegó alguien y le predicó, como es el caso de todos los que de alguna manera hoy en día, sobre todo en el medio cristiano, han llegado a creer. Pero en realidad, en la vida de Abraham, si tú te detienes a estudiarla, nadie le llegó a predicar, no existía testigos de Jehová timbrándole a la casa para decirle, hablarle de Dios. No existía nada de eso. Todo el mundo era pagano y todos los que estaban, o la mayoría de la gente que existía, creía en que habían varios dioses. Y para poder pedirles cosas a sus dioses, para poder tributarle a sus dioses, etcétera, necesitaban ídolos de yeso, de arcilla, de madera, de metal, muñecos a los cuales ellos se dirigían y decían, este es el dios tal. Abraham llega a la conclusión que esos ídolos son falsos, que no son nada, y llega a la conclusión que Dios es el Dios único y que es el Dios uno. ¿Cómo llega? Si nadie le predicó, si no hubo un encuentro con Dios previo. Llega a esa conclusión mediante la observación que le da la posibilidad de concluir, utilizando su capacidad racional, que Dios no era esos muñecos
y que Dios no eran esas estrellas que veían en el firmamento, y que Dios era mucho más que eso, y que el origen de todo es Dios, y que ese Dios no puede ser más de uno. Por esta razón es que a él se le llama el Padre de la fe. No llega a ser llamado Padre de la fe por la revelación que Dios le dio, porque sí, porque estuvo de buenas y Dios entonces se le quiso revelar a él, sino porque él, por su propio trabajo, por su trabajo intelectual, por su propio esfuerzo, llega a a la conclusión esta. Y entonces, ya teniendo esa convicción firme, empieza a enseñar a otros acerca de esto y sacarlos de la idolatría, y comienza todo el proceso de los seguidores de Abraham, seguidores y practicantes acerca del Dios que es uno. Y todos los descendientes de él se pueden contar de dos maneras: descendientes físicos y descendientes espirituales. Descendientes físicos por genes y descendientes espirituales por la forma de pensar. El judaísmo, una de las descripciones acerca de qué es judío, es aquel que piensa a la manera judía, a la manera que pensó también Abraham. El judaísmo no se basa, por lo tanto, en creencias caprichosas. El judaísmo se basa en la emuná, que es comprobable, que es estudiable, que tiene la capacidad de hacerse todas las preguntas posibles y responderlas. Y entonces, a este hombre que tuvo esa capacidad, Dios le dice: vete de tu país, vete de tu lugar natal. Un principio que es básico para todos nosotros, porque para que él pudiera seguir evolucionando en el conocimiento, tenía que salirse del medio en el que estaba. Ese medio que tenía Abraham, un medio totalmente pagano. Imagínense ustedes la vida de Abraham. Los papás de Abraham eran unos paganos, incluso los Midrashim nos enseñan que el papá de Abraham era un vendedor de ídolos. No solamente creían ellos, sino que los tenía como negocio. Y para que Abraham pudiera evolucionar en el pensamiento, para que pudiera crecer, era necesario que se saliera del medio social y que vivía, lo cual nos enseña que el medio influye de una manera drástica en la manera de pensar de las personas. Es bueno salir del medio en el que hemos estado para crecer. Obviamente, no para irnos a un medio peor, sino para irnos a un medio que nos enriquezca. Todas las personas que conocen otros países, que tienen el privilegio de poder viajar, de poder conocer, de poder adquirir otros idiomas, tienen la gran ventaja de poder desarrollarse intelectualmente más que aquel que no lo pudo hacer. Salirse uno del medio de mis papás eran idólatras, que es una de las cosas más difíciles de superar, ¿no? Decir, romper con el pasado de idolatría que tuvo no solamente mis padres, sino que tenía toda mi familia mayor, y que tiene todos los amigos y que tiene todo el contexto cultural. Romper con eso es un paso importantísimo para poder crecer. De ahí entonces que el consejo para todos nosotros es: para poder evolucionar y crecer en el conocimiento de Dios, tienes que romper moldes, debes romper esquemas mentales que hemos tenido para poder aprender a pensar diferente, para poder romper con tradiciones de pobreza que ha tenido durante muchas generaciones. Cambiar de contexto que implica cambiar de amigos. Cambiar de contexto implica cambiar incluso de idioma, cambiar de formas de pensar y de entender y de ver la vida. Ese es el consejo y el mandato que le da Dios a Abraham: vete de tu país y vete del lugar, de tu lugar natal y de la casa de tu padre. Es decir, vete del contexto social, vete del contexto cultural que tienes y vete de tu familia, rompe con eso, para lo cual debemos ser valientes y tomar decisiones. Abraham podía haberse quedado, sin embargo, Abraham se fue de ahí, se fue aún
rompiendo con sus padres, cosa dolorosa, pero tuvo que hacer ese esfuerzo para poder pasar al otro lado. La palabra hebreo quiere decir el que viene del otro lado, el que tiene la postura diferente a la postura que tienen todos los demás del contorno social en el que estaba. Y esto difícil porque además de eso es que tiene que irse a una tierra a la que quién sabe qué haré y ahora cómo me voy a sostener y ahora cómo voy a vivir. Rashi al respecto nos dice, y haré de ti una gran nación. Como viajar es causa de tres cosas, que son, disminuye, o sea, rompe la vida familiar. Así la familia, así a la mamá le diera un soponcio, al papá le diera un soponcio, a los hermanos, etcétera, tuvo que romper con eso para poder crecer. Si no, se puede quedar ahí, pero nunca va a crecer. Es el mismo paso que tiene que dar una persona cuando sale de un contexto y romper trastos viejos que tenemos en el cerebro, eso es parte de ese vete para tu bien. Dar ese viaje es tener agallas y pantalones para salir de lo que es mi círculo de comodidad. El círculo de comodidad de Abraham era ese. Él se ha podido quedar en eso y le había pasado hasta chévere y hubiera sido allá, no hubiera aguantado hambre, pero no hubiese llenado su ansiedad intelectual, no hubiese llenado su hambre de crecer y de conocer del Dios uno. La otra cosa entonces que viene es que reduce su riqueza, porque cuando una persona está viajando no puede trabajar. Él no podía hacer, vender artesanías, hacerlas en el camino y venderlas en cada pueblo que llegara como los hippies. Eso no lo va a hacer rico. Es decir, ese viaje implicaba rompo con mi familia y ahora, ¿y de qué voy a vivir? Y disminuye el renombre. Por lo tanto, ¿por qué disminuyó el renombre? Porque llego a una tierra donde nadie me conoce. Allá comienzo a arrancar de ceros. Acá soy el conocido. Y entonces es por lo tanto que nos dice Rashi, por lo tanto necesitaba tres bendiciones de Dios y le prometiera hijos, riqueza y un gran nombre. ¿Cómo es que entonces Dios le dice a él, te bendeciré con riquezas? Hice bendición, las bendiciones te son confiadas hasta ahora estaban en mi poder. Bendije a Adán y a Noé, pero de ahora en adelante bendecirás a quien quieras. Otra explicación es, y te haré una gran nación. Entonces Dios le dice, sí, yo te voy a bendecir con riquezas, yo te voy a dar gran honor, porque nadie te conoce y todos terminarán honrándote y yo haré un gran pueblo, es decir, tu familia será grande, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y también te voy a bendecir en lo económico. Ese es la bendición que Dios da sobre Abraham, dice Rashi. Fíjense que Abraham tiene ese encuentro con Dios posteriormente a que él toma esa decisión. Él había llegado a la fe, a la emuná, y ahora entonces en la emuná Dios le dice, vete de ahí por tu bien, y él le hace caso. Y entonces luego de eso es que Dios se le revela y le cambia el nombre. De tu tierra, vete de tu tierra. ¿A cuál tierra? A la que yo te mostraré. No le reveló de inmediato que la tierra era para que la tuviera en alta estima y para recompensarle por cumplir con todos y cada uno de los mandatos, dice Rashi. Y te haré un pueblo grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y sé bendición. Estas promesas fueron formuladas a Abraham para disipar las dudas generadas por su partida. Este comentarista refleja en forma inequívoca lo que significa la fe para el judaísmo. La fe no es la anulación de la personalidad, ya que la misma genera dudas, sino que las equilibre. La fe es para seres vivientes y no para cadáveres, por lo tanto, la misma generará conflictos y dudas. La grandeza del ser humano será partir hacia su destino a pesar de sus dudas. Y sé bendición. La finalidad de esta partida de Abraham está insinuada en estas palabras, pues cuando él haya partido será bendición entre los pueblos al enseñarles la fe verdadera de manera que el mundo llegue a su perfección a través de él. Lo que se conoce en el Guaimo como Tikkun Olam. El bendito sea le hizo saber que su providencia estará con los hombres,
que acepten sus enseñanzas y aprendan su fe. El judaísmo siempre ha entendido que el mensaje de Dios es universalista o carece de sentido. La Torá de Israel y los profetas de Israel no harán más que traducir en hechos concretos y en conductas diarias este enunciado. Bendición para los pueblos, que significa el conocimiento de Dios para toda la humanidad. Este conocimiento no puede ser patrimonio de un grupo de personas, ya que a través de Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra. La prueba es importante porque exige un desprendimiento de sus raíces y de su pasado, que cada prueba ayuda a fortalecer su carácter y su fe, invitando a Abraham y por extensión al ser humano a abandonar sus propios deseos y ego en favor de su conexión más profunda con lo divino. El mirar hacia afuera es dormir y el mirar hacia adentro es despertar. Cuando revisamos nuestro interior es cuando despertamos a la realidad. Si solo vivimos mirando hacia afuera sin revisar nuestro interior, estamos en un sueño del que no saldremos bien librados. ¿Qué pueblo ha tenido más dificultades que el pueblo judío? Ninguno. Y sin embargo, es el libro de la palabra de Dios. Es el que escribió el libro de la palabra de Dios. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. La bendición y el nombre tienen mucho que ver con esto. El Talmud interpreta engrandeceré tu nombre como una promesa de que el nombre de Abraham se convertirá en Abraham, un nombre con más significado, ya que Abraham significa padre de una multitud de naciones. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bereshit 12:3. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré. En el cristianismo se ha entendido esto como una promesa para aquel que bendiga a Israel. Pero el amor a Israel no debe ser porque tengo un regalo de parte de Dios, que si yo bendigo a Israel y apoyo a Israel en su causa, entonces Dios me bendice a mí. Porque ahí hay un interés secundario. Si no existiera este versículo, entonces los grupos cristianos apoyarían a Israel. No debería ser así. Es como mi relación con Dios. Yo no tengo que obedecer lo que dice Dios simple y llanamente porque por evitarme problemas, por evitar el castigo, sino que yo debo obedecer lo que dice Dios porque lo amo. Ese es un amor desinteresado de un nivel superior. El apoyar a Israel es porque nos identificamos con los principios y valores del pueblo de Israel. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré. Qué interesante esto porque más del 20%, por encima del 20% de los premios Nobel son judíos. Y estamos hablando de los premios Nobel que sirven. Hablemos de las invenciones, de las innovaciones, etcétera, que ha traído el pueblo judío sobre la humanidad. Ha sido grandísimo. Un pueblo que es menos del 2% de la población mundial ha hecho los aportes más grandes en todos los campos a la humanidad. Por eso es que dice la Torá, serás bendición para las naciones.